Buenos días, alumnos, espero que estén bien. Debemos estar agradecidos a Dios y al corazón de Jesús por permitir que nos volvamos a encontrar hoy en una nueva sesión de clase. Les traigo una oración en el día de hoy, que Dios te haga tan fuerte que nadie pueda herirte, que seas tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran imitarte. Mi nombre es Marelis Ramos, soy del área de Ciencia y Tecnología. Esta semana vamos a estar estudiando lo que son las sustancias puras. Estoy a la orden para cualquier situación que se les presente. Sustancia pura es la que está formada por una sola materia, pero no se puede separar por otro método sencillo. Por ejemplo, el agua. El agua tiene una molécula de oxígeno y 2 moléculas de hidrógeno. Fíjense que nunca van a poder ser cambiadas ni pueden ser separadas. Para yo cambiar lo que es el agua. Distintos tipos de plástico, el hierro, el oro, la sal, los minerales y el azúcar son sustancias puras. Siempre su composición química va a ser estable, es definida, no va a variar, no va a tener condiciones físicas, no pueden ser descompuestas a sustancias más simples. Siempre van a ser puras, por eso su nombre. Tenemos lo que son, fíjense, sus características. No se pueden dividir o separar por un método físico, como se hizo con las mezclas que dividíamos por medio de métodos. Sustancias compuestas por el mismo tipo de materia o partículas. Fíjense, tengo el hidrógeno y tengo el oxígeno. Allí me va a formar el agua. Es una sustancia compuesta, pero es el mismo tipo de materia o partículas, que eso se los voy a estar enseñando más adelante. Su composición es fija y definida. Siempre su composición va a ser fija, va a estar definida, no va a variar. Pueden ser elementos y compuestos esas sustancias puras. Los elementos los vamos a conseguir en la tabla periódica, 118 elementos donde tiene sus fórmulas químicas, su símbolo químico, su nombre, vamos a conseguir sus valencias. Y los compuestos, fíjense que los compuestos químicos van a ser sustancias formadas por la combinación química de 2 o más elementos distintos de la tabla periódica. Eso quiere decir que vamos a conseguir esos elementos en la tabla periódica, pero debemos saber qué elemento vamos a unir para poder formar ese compuesto. Tenemos el oxígeno que respiramos, es un elemento. Fíjense que el oxígeno solamente tiene una molécula de oxígeno. Es un solo elemento allí. Tenemos el agua, siempre se coloca de ejemplo para que ustedes se vayan familiarizando. Es hidrógeno y es oxígeno. Fíjense que tiene una molécula de hidrógeno y 2 moléculas de hidrógeno. Una molécula de oxígeno y 2 moléculas de hidrógeno. Siempre va a ser agua pura. Diferencias de sustancias puras y mezclas. Fíjense, hay una diferencia muy notable. Las sustancias puras cuentan con una composición química invariable y homogénea. Se presentan en varias fases, sólido, líquido y gaseoso.
dependiendo de la presión y la temperatura a la que esté sometido. También puede presentarse en 2 o 3 fases a la vez. Las mezclas son materiales formados por la unión de 2 o más componentes que no han sido unidos químicamente. Esto quiere decir que en una mezcla no existen reacciones químicas y cada uno de sus componentes mantiene sus propiedades y su identidad. Las sustancias puras, su composición química siempre va a estar estable. Ok, eso no va a variar en ningún momento. Va a estar definida. Si es oro, es oro. Eso no va a cambiar nunca. No va a variar. Sin importar las condiciones físicas que pueda presentar ese elemento químico o esa sustancia química. Se va a presentar en sólido, líquido o gaseoso. Eso va a depender del elemento químico. Las mezclas, acuérdense que es la unión de 2 o más componentes. A veces suele confundirse con sustancias químicas o los compuestos químicos. Fíjense. No son unidos químicamente. Yo puedo hacer una mezcla normalmente aquí en mi casa en este momento. Y no va a sufrir ninguna reacción química. Eso sí, va a mantener sus propiedades y su identidad. Acuérdense que hay homogéneas y hay heterogéneas, pero sus componentes van a mantener sus propiedades. Tenemos aquí una diferencia entre mezcla y sustancias puras. Fíjense, tenemos allí una mezcla heterogénea donde hay distintos tipos de elementos allí y se pueden observar. Pero cuando me voy a la sustancia pura, fíjense que hay un solo elemento, es una sola sustancia, es homogénea, ok, siempre va a estar definida. Vamos a suponer que es una roca siempre va a ser una roca, no va a cambiar. O si es hierro, el hierro va a ser siempre hierro, va a ser siempre una sustancia pura. Tenemos los elementos químicos y tenemos los compuestos. Así es que se dividen las sustancias puras. Fíjense, los químicos. Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. Los elementos químicos los vamos a conseguir en la tabla periódica. Son 118 elementos químicos, donde allí vamos a conseguir su nombre, su símbolo, su número atómico. Estas sustancias no pueden ser descompuestas en otras. Siempre van a ser puras. Fíjense, vamos a conseguir allí metales como el oro, como el cobre. Siempre van a ser puras, pero son elementos químicos también. Tenemos los compuestos. Es una sustancia formada por la combinación de 2 o más elementos de la tabla periódica. Los compuestos son representados por una fórmula química. Fíjense, los compuestos químicos son sustancias formadas por la combinación química de 2 o más elementos. Esto lo vamos a conseguir en la tabla periódica. Tenemos como ejemplo el agua, siempre se lo voy a colocar de ejemplo. Tenemos el dióxido de carbono, donde tenemos oxígeno y tenemos carbono. Lo vamos a conseguir también en la tabla periódica. Y así sucesivamente vamos a ir formando compuestos químicos. Eso se los quiero enseñar más adelante, que ustedes aprendan a diferenciar lo que son los elementos químicos y los compuestos. Fíjense, tenemos aquí los elementos químicos. Tenemos el símbolo químico del oro, Au. Es una sustancia química, pero también es un elemento químico, es pura. Tenemos el cobre, es otro metal.
tiene allí su nombre y tiene su símbolo químico. También es un elemento químico, pero también es una sustancia química. Tenemos los compuestos químicos. Sí, la unidad de un compuesto es la molécula. La molécula de un compuesto se expresa en una sola fórmula química, donde se expresan los símbolos de los elementos presentes y la cantidad de átomos de cada uno de ellos. Tenemos allí los compuestos químicos, fíjense. Les dije que son sustancias formadas por la combinación química de dos o más elementos, distintos de la tabla periódica. Los vamos a conseguir siempre en la tabla periódica. Fíjense, tenemos allí el metano. Del metano tenemos 4 átomos de hidrógeno y un átomo de carbono. Fíjense cómo se representa allí. Tengo el dióxido de carbono, tengo una molécula de carbono y 2 moléculas de oxígeno. Fíjense cómo se representa. Más adelante ustedes tienen que hacer una actividad parecida a esta. Y es un compuesto químico porque el carbono lo consigo en la tabla periódica. El oxígeno lo voy a conseguir también en la tabla periódica. Fíjense. Fíjense, aquí tienen ejemplos de compuestos químicos. No quise colocarles más porque se me van a enredar hasta que no estén familiarizados. Vamos a comenzar más adelante, pero con compuestos químicos más cotidianos. El bicarbonato de sodio es cotidiano, pero fíjense todos los elementos que tiene. Tiene sodio, carbono, hidrógeno y oxígeno. Tenemos la acetona. Tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Fíjense, y allí tienen sus moléculas. Por ejemplo, la acetona del carbono tiene 3 moléculas, del hidrógeno tiene 6 moléculas, del oxígeno tiene 1 molécula. Cuando no salgan las moléculas, en este caso, en la parte de la fórmula química, eso se sobreentiende que es el número 1. Tengo el ácido clorhídrico. Allí tengo el ácido clorhídrico, fíjense, está compuesto de lo que es hidrógeno y cloro. Del hidrógeno tengo 1 molécula y del cloro tengo 1 molécula. Tengo el ácido sulfúrico, compuesto de hidrógeno, azufre y oxígeno. Tengo del hidrógeno 2 moléculas, del azufre tengo 1 molécula y del oxígeno tengo 4 moléculas. Tengo el agua, compuesta de hidrógeno y oxígeno. Tengo del hidrógeno 2 moléculas y del oxígeno 1 molécula. Luego tengo el cloroformo, conformado por carbono, cloro, hidrógeno. Fíjense que todo esto lo vamos a conseguir siempre en la tabla periódica. Van a existir la combinación de 2 o más elementos. Fíjense que aquí hay varios elementos unidos para formar un compuesto químico. Tengo el óxido de sodio, compuesto de oxígeno y sodio. Eso también lo consigo en la tabla periódica. Tengo del sodio, tengo 2 moléculas y del oxígeno tengo 1 molécula. Tengo la sal, está compuesta de sodio y cloro. Del sodio tengo 1 molécula y del cloro tengo 1 molécula. Fíjense. Van a realizar la primera actividad donde van a utilizar plastilina y palos de fósforo o mondadientes. Van a representar estas estructuras que están aquí y me van a indicar si son elementos o compuestos químicos. Lo pueden utilizar con otros materiales, simplemente es una sugerencia. Y le colocan colores para identificar, en este caso, fíjense las moléculas del agua, el agua. Hay 2 elementos químicos, pero el hidrógeno tiene 2 moléculas. Fíjense que las 2 moléculas del hidrógeno están representadas de color blanco y la molécula del oxígeno está representada de color rojo.
y así sucesivamente. Solamente vamos a empezar con estas que están allí. Tienen la actividad número 2. Van a buscar 15 elementos químicos en la tabla periódica. Van a colocar sus símbolos y van a colocar, en este caso, su nombre. Pueden elegir cualquier elemento químico que ustedes quieren. Recuerden, son sustancias puras los elementos y compuestos químicos.